Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo 7 consejos sobre cómo tocar escalas de forma rápida. Hoy vamos a hablar de un tema que me pregunta mucha gente y que yo también pregunto a guitarristas que son buenos, o cuando estoy viendo vídeos, por ejemplo, de Paco de Lucía o de otros guitarristas que hacen escalas muy bien, pues siempre estamos buscando la forma de tocar escalas, y no creo que haya una en concreto. Creo que dependerá mucho también de la postura que uno tenga, el tamaño de las manos, la personalidad y la técnica que cada uno elija. Pero bueno, la primera cosa que creo que hay que prestar atención es la coordinación. ¿Por qué la coordinación? Porque al final, si repetimos una escala muchas veces equivocándonos, creo que la coordinación va a ser cada vez peor. Si por ejemplo tocamos esto 3 veces y las 3 veces está bien, vamos a ir obteniendo mayor coordinación. Yo creo que la gente que dice que se supone que tiene mayor coordinación natural es simplemente que tienen la habilidad, y eso es algo que hay que hacer en casa, de repetir siempre correctamente, y por lo tanto las manos se van a coordinar cada vez mejor. Más que rápido, correcto. A la misma velocidad las dos manos. El punto número 2, como decía Paco Lucía, que le preguntó un amigo una vez cómo tocaba las escalas tan rápido, él dijo que las escalas estaban en la cabeza. Eso quiere decir que no hay que forzar con la mano, ¿no? Muchas veces cuando vemos a un guitarrista que va a tocar y de repente llega a la escala y se atranca. ¿Por qué? Porque está tocando más fuerte de lo que puede. Entonces, él decía que había que poner la mano, dejarla caer y simplemente tocar relajado. Y si está todo en la cabeza, quiere decir que tenemos que aprender una nota, que vamos sumándole otra y otra hasta crear una escala, y de esa forma la escala se ve rápido en la cabeza y por ende sale fuerte en las manos. En el punto número 2 de Paco de Lucía, realmente solo es poner la mano de forma relajada y el batido sin tensar. Cada nota que toquemos tiene que estar archivada en la cabeza. De nada me sirve tocar muchas notas si no estoy siendo consciente. No tengo la cabeza todavía entrenada para tocar a esa velocidad. El punto número 3, la posición. Yo cuido mucho que los dedos estén cerca de la cuerda, el índice y medio cuando hacen el batido, por ejemplo. Toca el índice y el medio ya está cerca. Entonces, de esa forma nos aseguramos que el dedo tiene que viajar lo mínimo posible. También yo pongo el nudillo aquí encima de la guitarra, sobre todo cuando estoy haciendo escalas y ya voy por los bajos, de manera que me da muchísima más estabilidad, ¿no? Si estoy tocando aquí, tengo mucha estabilidad porque la palma de la mano no se mueve. Lo que hago es poner el nudillo sin presionar mucho, muy relajado, para que, digamos, si estoy haciendo una escala así, puedo subir y bajar, ayudándome del deslizado. Esta posición es importante que el índice y el medio estén lo más cerca posible. De esa forma, el empuje contra la cuerda va a ser lo más fuerte posible, porque ya estamos aquí casi como empujando la cuerda, ¿no? Y yo pongo a veces el nudillo así, y de esa forma cuando estoy tocando escalas tengo una estabilidad increíble, porque no puedo tocar todo lo fuerte que quiero sin que se me mueva la palma de la mano. Y el nudillo, que está relajado, va subiendo conforme voy tocando con la escala hacia arriba. El punto número 4 es, hay un ejercicio que yo he escuchado que hacen los flamencos que se llama el timbre, que es hacer grupos de 4 así. Imita un poco el timbre de un teléfono. Prr, prr. Es índice y medio 4 veces, ¿no? También se puede hacer a 2 cuerdas, ¿vale? Y también con cruce negativo, ¿no? Ese es más difícil. Ese ejercicio es muy muy bueno. Una vez que esto ya lo hemos hecho en el calentamiento, podemos coger, por ejemplo, una escala. Puede ser la del principio de Entre dos aguas, que va así, y solamente hacemos las 4 primeras notas.
¿vale? Cuando ya lo tenemos un rato, ¿qué es lo que es el paso siguiente? Hacerlas todas, pero pensando en ese grupo de 4 del timbre, que vamos a hacer 4, 4, 4, ¿no? ¿De acuerdo? Pero siempre pensando en ese grupo de 4, porque así lo que vamos a conseguir es mayor velocidad en toda la escala, porque estamos pensando en el reflejo que hemos creado en ese timbre, ¿de acuerdo? Pero intentad hacerlo al principio no muy rápido, porque no hemos trabajado toda la escala así, sino que hay que ir uniendo grupos de 4. Entonces, ahí voy pensando tico, tequi, taco, taco, tequi, tequi, taco, tiqui, ¿vale? Pero un poquito más lento. Vamos probando, porque acordaros de lo de la coordinación, que es muy importante, ¿no? Si se erra, ya no se está haciendo una repetición correcta. El timbre, repetimos 4 notas como si fuera el timbre de un teléfono. Brrr. Esto lo podemos hacer también a doble cuerda, ¿vale? Y luego, cuando tocamos, por ejemplo, una escala, cogemos las 4 primeras notas y ya luego podemos tocar toda la escala pensando en ese grupo de 4, en esa sensación de velocidad, empezándolo un poco más lento, porque vamos a tocar la escala de una vez entera, ¿no? ¿De acuerdo? Pues estoy tocando con ese feeling del timbre. ¿De acuerdo? Y es algo que va a venir la fuerza y la precisión solamente con el tiempo. Esto es importantísimo. No intentar forzar, porque si no cargamos la mano. Importante a nivel musical, la dirección de la escala, el fraseo. No es lo mismo hacer una escala que va creciendo como el Aranjuez y termina donde entra la, que hacer una escala al revés, ¿no? Que, no sé, que tenga un decreciendo, ¿no? Entonces trabajar mucho, porque si memorizamos eso musicalmente, va a ayudar mucho a la memoria muscular para la escala, que no nos sorprenda que si queremos hacer en el concierto un crescendo y no estemos preparados. Pero bueno, eso es algo que se puede aplicar también a cualquier otro tipo de técnica, no solo a las escalas. Pero muchas veces, como la escala es una técnica tan compleja, nos olvidamos un poco de pensar en la dirección musical y solo nos concentramos en la velocidad. Así que hay que pensar en la dirección de la escala. Por ejemplo, aquí voy a hacer un crescendo, ¿vale? La última escala de Aranjuez. De esa forma voy entrenando muscularmente también. El sexto punto, el sexto consejo es trabajar mucho la mano izquierda, que los dedos estén lo más pegados posible a la cuerda. Y luego que estén muy relajados, sin apretar mucho en el pulgar. ¿Por qué? Porque necesitamos cada dedo con la máxima precisión posible. Que cada dedo, ¿veis? Si se mueve y va aquí, 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 aquí. Si está la mano muy relajada, va a poder realmente pilotar la mano muy, muy bien. Como con un mando a distancia, que es el cerebro, que le decimos ahora 4, ahora 3, ahora 2, ahora 1 y ahora 4 de nuevo. Entonces muy, muy relajada. Y el séptimo es que, bueno, eso no es un problema que tienen los guitarristas flamencos, pero los guitarristas clásicos, como rasgueamos muy poco, si estamos trabajando mucho tiempo las escalas, podemos cargar mucho el músculo de las manos. Entonces yo recomiendo mucho que cuando ya se lleve un rato trabajando escalas, unos 5 o 10 minutos, se cambie a un poco de rasgueado, puede ser un poco de ligado, o puede ser una obra lenta. ¿De acuerdo? Bueno, hay una obra que subí recientemente al canal, que es el concierto para una fiesta, que tiene, la verdad, que bastantes escalas, así que, y no solamente escalas, es muy buena música, así que si queréis ver un poco, por ejemplo, lo del nudillo encima de la guitarra, creo que ahí se puede apreciar bien, o otras técnicas, y a ver si sacáis también vuestras conclusiones, además de disfrutar de una obra maestra del maestro Rodrigo. Así que nada, deciros que hay que tener mucha paciencia también, como en esta técnica, igual que cuando hice el vídeo del trémolo, que espero que os esté ayudando, y que cada uno tiene su tempo, su ritmo, su nivel, su velocidad, y que de nada sirve ponerse a trabajar escala a una velocidad en la que uno no está a su nivel. Sería como el que está haciendo judo o karate y se pone el cinturón negro cuando tendría que ponerse el blanco o el amarillo, ¿no? Esto es todo. Seguramente hayan más consejos que vosotros mismos podéis descubrir. Esto es lo bonito del arte de la técnica guitarrística.
y espero que os sirvan mucho. Espero ver vuestros comentarios, que os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.